El Coricancha se halla ubicado en el cercado del distrito del Cusco. Etimológicamente proviene de dos palabras quechuas, Cori, oro, cancha, recinto, que significaría recinto de oro. Fue uno de los más venerados y respetados templos de la ciudad, el recinto de oro, como era conocido. Era un lugar sagrado donde se rendía pleitesía al máximo dios inca, el Inti. Otros investigadores afirman que la máxima deidad fue Huiracocha, un dios inmaterial, aunque de acuerdo a la investigadora María Roptorovsky, afirma que indistintamente se consideró como deidad suprema al sol o Huiracocha. Esto quiere decir que en el gobierno de algunos incas el sol fue la máxima deidad y en otros Huiracocha. Así se afirma que solo podían entrar en ayunas, descalzos y con una carga en la espalda en señal de humildad, según lo indicaba el Huillajumo. El frontis era un hermoso muro proveniente de la más fina cantera, decorado únicamente por una banda continua de oro puro de una palma de alto, a 3 metros del suelo, y un techo de paja fina y delicadamente cortada. Según la tradición, Ayarauca, al cual le salieron alas por orden de Ayarmanco, voló al sector del Coricancha, donde se pozó y se convirtió en piedra o huaca. De esta manera los incas se van apoderando del Cusco. De acuerdo a lo notado por los cronistas, la primera fundación y reconstrucción de la ciudad del Cusco tuvo lugar durante el gobierno de Pachacute. Se dice que él mismo trazó el edificio Coricancha con un cordel. Manuel Chávez Bayón comenta: el origen del templo se remonta a la fundación del Cusco por Manco Cápac, quien edificó una pequeña casa como vivienda suya, aproximadamente el año 1200 de nuestra era, posiblemente sobre las ruinas de una construcción pre-inca denominada según algunos cronistas como Huiracancha. El Coricancha, según el acta de repartición, le correspondió a Juan Pizarro, pero este, instado por su fervor religioso, cedió a los dominicos, sobre cuyos cimientos se edificó el convento de Santo Domingo. Los españoles, con el fin de hacer desaparecer los rituales que se practicaban, arrojaron cantidades de desmonte, a consecuencia del terremoto del 31 de marzo de 1650. Varias partes coloniales del lugar colapsaron y destruyeron ciertas construcciones incas. De esta forma, nuevamente se reconstruye el templo colonial a expensa del Coricancha. Un nuevo terremoto sacude la ciudad del Cusco en 1950 y destruye casi en su totalidad la construcción colonial. Se realizan excavaciones arqueológicas y se descubren nuevos elementos desconocidos hasta antes de 1950. El recinto del arco iris o Cuichi. Este recinto tiene 2 vanos de acceso. Además de tener una gran cantidad de hornacinas al interior, se denota la parte que fue restituida por indicadores a manera de orificios, para lo que se puede afirmar que la arquitectura original se resume a 3 hileras de piedras andesitas horizontales en algunas partes. Lo curioso es encontrar una pequeña piedra de 15 milímetros en la pared que da hacia el este, en la intersección de 3 bloques líticos. Cabe recalcar que en este recinto el piso es de tierra compactada. Entre este recinto y el recinto siguiente del Rayo, encontramos un espacio abierto que se conoce con el nombre de Sala de Sacrificios, en el cual, en la parte central, está un bloque monolítico, a manera de mesa, que se cree sirvió de soporte para los sacrificios y ofrenda a los dioses. Lo cual queda descartado, pues este bloque lítico no es del lugar, fue hecho traer de una cantera inca. Por lo curioso de su forma, se creyó que fue el molde para una campana. En este espacio se observa 3 orificios en el fondo conocidos con el nombre de canales fónicos. Según un experimento realizado por Augusto León Barandarián, se sabe que se podían escuchar distintas tonalidades o notas musicales como re, la y mi al ser chancadas. Hoy se sabe que estos agujeros fueron canales de desfogue de aguas pluviales. El segundo recinto, conocido por muchos como Templo del Rayo o Illapa, tiene 3 vanos de acceso. Guarda cierta relación con el recinto anteriormente descrito, pues cuenta con hornacinas, vasos lineales en vista o nivel con el anterior recinto, además de tener el piso de tierra compactada. Hacia el sur, o al lado izquierdo del anterior recinto, se halla un espacio con distintos bloques líticos de formas caprichosas,
con agujeros y acanaladuras, que se hallan sin contexto. Generalmente son de diorita verde y andesita. Más al sur hay una maqueta de la forma hipotética del Coricancha en su conjunto. Frente y pegado a este conjunto de bloques líticos se observan las bases de lo que fue un par de recintos. Hacia el lado oeste del patio y al frente de los dos recintos ya descritos, se observa el recinto conocido con el nombre de Templo de las Estrellas o de Venus. Este recinto es de mayores proporciones que los dos anteriores descritos, tanto en ancho como en largo, pues al parecer, antes este comprendía dos recintos. El piso es empedrado con bloques líticos rectangulares. En la parte interior se observa a una altura aproximada de 2 metros las marcas del yeso que estuvo de revoque en la colonia y república. Además, en una parte aún se preserva tal revoque y enlucido con ornamentación en una parte del recinto. En la parte exterior de este recinto hay horadaciones en las partes altas en el cual se introdujo maderos para usar un posible segundo piso en época colonial y republicana. Este recinto en un tiempo fue empleado como el templo cristiano por la amplitud que ostenta. El Templo de la Luna o Mama Quilla. Este espacio fue dedicado a la Mama Quilla, Madre Luna. Se cree que en este templo se hallaban las momias de las mujeres de los incas y sus dobles hechos de plata. Más que todo, esta parece una apreciación salida del folclore popular. Ningún documento escrito de la época describe el interior de este recinto, con amplitud como se hace del Templo del Sol, de los objetos que contenía. Solo Garcilaso hace mención de las construcciones. En este lugar actualmente se halla la representación que hizo el cronista indígena Juan Santa Cruz Pachacútec Yanqui, que probablemente estuvo en una de las paredes del templo en el que se plasma las distintas deidades de los incas, teniendo como máxima deidad al dios hacedor Illatexi Huiracocha. El Templo del Sol o Inti. Se cree que en este templo se hallaron las momias de los gobernantes sentados en tronos o asientos de oro, al igual que se encontraban dobles de las momias también en oro. Mención de esto lo tenemos en las crónicas. Basta con recordar que cuando los españoles preguntaron el porqué de la presencia de las momias de los naturales, explicaron que éstas volverían a vivir, y cuando preguntaron ¿para qué los dobles?, los naturales respondieron que eran los huayques, ya que si la momia original se perdía o destruía, los dobles volverían a vivir. Se cuenta que todas las momias miraban al oeste, dando espaldas a la imagen del sol, a excepción de Manco Cápac, el hijo predilecto del sol. No se sabe a ciencia cierta si realmente hubo representaciones a tamaño natural en oro, lo que nos demuestra las excavaciones arqueológicas en la zona desde que se encontraron representaciones antropomorfas de 5 a 10 centímetros de alto. Polo de Odegardo afirma que los naturales escondieron tales momias y que fueron ocultas en la zona de Topocachi y que fueron halladas por él. Así, Pedro Cieza de León nos dice que una banda de oro, a manera de corona, rodeaba toda la parte externa del templo, y Sarmiento de Gamboa nos dice que la banda de oro fue mandada a hacer por el Inca Pachacuti y ocupaba la parte alta de los muros del patio, a manera de friso de 2 palmos de ancho. Garcilaso explica que así 2 bandas de oro, una en la fachada que daba al Intipampa, donde estaba la puerta principal, y otra en el patio interior que tendría 4 lados, que existía una banda decorativa de planchas de oro de una vara de ancho semejando a una corona. La fuente viajera, ochavada y octogonal. Mucho se especula sobre esta fuente monolítica. Se le conoce como la fuente viajera, pues la Orden Superior Dominica realizó un canje con una institución de Lima. Luego, por las diversas gestiones, fue devuelta al Cusco y ocupa la parte central del patio actual. Luis Barreda Murillo nos hace notar que distintos cronistas se refieren a una o más fuentes de agua, por lo cual, según sus estudios tecnográficos, nos demuestran que las fuentes incas son a manera de pachas, como el caso de Tambo Machay, y no como la fuente descrita. El doctor Ítalo Berti Rodríguez ha demostrado que la fuente fue elaborada en el periodo de transición y no es la original.